Pues mi nombre es Paula Rivera, yo creo que me tocó hablar con alguno de ustedes. Nosotros, este curso se forma por la asociación civil que conformamos, que se llama HAP, Coloreando tu Vida. Esta asociación civil inicia por mamás con niños con TDAH. Yo tengo un niño, actualmente tiene 10 años, que tiene trastorno de déficit de atención, y pues la inquietud surge porque tengo 1001 problemas, y principalmente pues en el aula. A los 6 años él ya iba en 4 escuelas. Ya había pasado uno en kinder, otra escuela, siempre compraba nada más un uniforme, porque sabía cómo arreglar una cosa. Entonces, sabiendo la necesidad de ustedes como maestros que tienen para el manejo de sus niños, es porque surge la inquietud. Yo empiezo con la asociación y busco al doctor Mauricio Leija, que viene a ayudarnos con este primer curso para ustedes los maestros, que creo que sí, a mí se me hace difícil con uno, ustedes con muchos, pues debe ser mucho más complicado. Entonces, al final les vamos a entregar una hojita donde nos gustaría mucho saber, como asociación, qué más temas quisieran saber, qué más inquietudes tienen para nosotros hacer el esfuerzo, que ustedes lo sepan por el bien de nosotros, los papás, los niños, y para ustedes sea más fácil, porque sé que es muy complicado el manejo, porque aparte de ser el TDAH, pues a su alrededor tienen algunos otros trastornos que todavía lo complican un poco más. Entonces, igual nos ponemos a sus órdenes, la mayoría tiene mi teléfono. El proyecto empieza con el apoyo para el diagnóstico, el tratamiento, capacitación para papás y capacitación para maestros. Entonces, yo creo que de la mano y haciendo sinergia todos podemos sacar adelante estos niños. Entonces, esa es la intención del curso. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, miren, vamos a dividir este taller en dos partes. La primera mitad van a ser unos 40 45 minutos, más o menos de este momento a las 7 de la noche, y va a ser una presentación de información, porque es importante que cuenten con la información, y yo les pediría que las dudas que vayan surgiendo o inquietudes o cosas que quisieran compartir, pues las anoten o las mantengan en mente para la segunda parte, donde va a ser totalmente preguntas y respuestas, ¿sí? Le vamos a dar ese orden porque ha pasado que cuando permitimos que surjan preguntas durante la presentación, luego no concluimos la presentación o el tema se puede desviar hacia las inquietudes de uno u otro asistente. Entonces va a ser la presentación y después pasamos a la etapa de preguntas y de respuestas, ¿sí? Donde podrán hablar, podrán expresarse, y yo voy a contestar sus preguntas o vamos a tratar de resolver sus inquietudes, ¿sí? Bueno, este es un taller informativo sobre TDAH para maestros de educación básica. Decimos titularlo taller informativo porque consideramos que lo principal o lo más importante para los maestros es tener información sobre el TDAH. Ya teniendo información sobre el TDAH o teniendo conocimiento sobre esta condición, ya vamos de gane, ya son muchas cosas que se pueden hacer, porque lo que nos ha tocado ver en nuestra práctica es que el ignorar la existencia de este padecimiento se relaciona con muchas dificultades, ¿no? Y estas dificultades pues se traducen en un mal funcionamiento o un deterioro en la salud mental de los niños y de sus familias. No nada más de los pequeños, porque sabemos que cuando un niño padece una condición así, no nada más TDAH, sino otro tipo de problemas como autismo, discapacidad intelectual, también la familia sufre mucho, la familia maneja un estrés o una ansiedad basal, ¿no? Sabemos que tener un niño con TDAH es un desafío para los papás. No es fácil ser papá de un niño con TDAH porque el niño con TDAH pide que el papá esté al 100 y eso puede ser muy desgastante. Y bueno, para empezar les voy a poner un video porque creo que pasar este video de este niño es una animación, son dibujos animados, es un niño llamado Pablito, aunque la animación es japonesa. Esto nos va a ayudar a entender lo que vive un niño con TDAH y también lo que vive su familia. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. ¿No soy bueno? Hago lo mejor que puedo como madre. Lo disciplino, pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer?
Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Por favor, aprende acerca del TDA. Pablito, levántate. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? Ya te oí. Levántate, ahora. Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? ¡Ah! Pablito. ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue. Apresúrate. Estaba a punto de irme. Hola. ¡Hola! Pablito, ¿no has olvidado nada hoy? ¿Olvidé algo otra vez? Las historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta, 84. Pablito. Tercer Pablito, pregunta... cállate. Préstamela un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? ¡Mire! Estamos en matemáticas ahora. ¡Ups! ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. 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 ¡Oh! ¡Esta vez hagámoslo con una sola mano! Yo también. ¿Quieren tratar con una sola mano? ¡Yo también juego! ¡Es él otra vez! Sí, es él. Pablito, espera tu turno. ¡No seas malo! ¡Ey! ¡Es peligroso! ¡Miren, miren! ¡Miren, lo voy a hacer otra vez! ¡No seas egoísta! ¡Basta ya! ¡Miren qué rápido voy! Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? ¡Ya llegué! Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. ¡Seguro! Ah, no lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Ah, sí. Se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en 1 minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿Por qué empezaron a cenar sin mí? Porque no parabas de ver la televisión. ¡Ey, Pablito! Lo que pasa es que nunca lo disciplinas.
Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena ¿Por inmediatamente. qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo, el lugar está lleno, ¿no es así? ¡Hey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? No me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximiza el potencial de los niños con TDA. Por favor, comparte el sentimiento de los niños con TDA y sus padres. Bueno, mucho de lo que pasa con Pablito lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta plática. Pero vamos a empezar por definir los términos. ¿Qué significan las siglas TDAH? Que son 4 letras, son siglas, cada una tiene relación con una palabra que tiene que ver con el nombre de este problema. Es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A veces nos tragamos la H y a veces simplemente decimos TDA, pero lo correcto es TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque no todos los niños exhiben todas las características del síndrome, hay niños en donde la balanza se inclina más hacia el déficit de atención o hay niños donde la balanza se inclina más hacia la hiperactividad, ¿no? Entonces se habla a veces de TDAH sin hiperactividad, o TDAH con de predominio inatento, ¿sí? Pero muchos niños, yo pienso que la mayoría de los que padecen el TDAH tienen un tipo combinado, es decir, la balanza está equilibrada en cuanto a síntomas de hiperactividad o de impulsividad y síntomas de déficit de atención. Y de hecho el nombre que se le ha dado a este trastorno no es el nombre que ha tenido siempre, eso ha variado a lo largo de los años. De hecho muchos que piensan que el TDAH es algo reciente o algo nuevo, están equivocados. En realidad ya ha pasado más de un siglo desde que se empezó a describir este problema. Fue en 1902, es decir, ya hace más de 100 años, hace 115 años, cuando un pediatra británico llamado George Frederick Steele publicó un artículo donde habla sobre los niños con problemas de conducta y este pediatra asume que esos niños tienen un problema orgánico, que es un problema físico. Y a partir de entonces, inicios del siglo XX, el TDAH viene a ser parte del quehacer médico, porque por supuesto que los niños con TDAH ya han existido antes en todas las épocas de la historia, pero no se les identificaba o se les tomaba como niños burros, o niños mal educados y no eran parte del quehacer médico o no eran sujetos a intervenciones profesionales. Y miren, esos son los nombres que ha recibido el TDAH a lo largo del siglo XX. Al principio se le llamó trastorno del comportamiento postencefalítico porque veían que muchos niños que tenían TDAH habían tenido encefalitis viral, es decir, una inflamación del cerebro por un problema infeccioso, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1918 cuando se da la epidemia
de influenza en Europa, conocida como la gripe española, y que muchos niños sufren la influenza, desarrollan encefalitis viral y después empiezan a presentar un problema de comportamiento. Luego se le llamó daño cerebral mínimo y después disfunción cerebral mínima, después se le llamó reacción hiperkinética de la infancia, hasta como la conocemos el día de hoy, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el que utilizamos los psiquiatras y que otros médicos también lo utilizan como una obra de referencia para poder entender cómo se hacen los diagnósticos, lo considera un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un poco, siempre pongo este ejemplo, como la estatura. Es decir, la estatura tiene que ver con el desarrollo de los niños. Los niños pequeños que tienen problemas para controlar su conducta o problemas para poder fijar la atención, eso es visto como una situación o un fenómeno que se está viendo como parte del curso del desarrollo y que los niños podrían mejorar muchísimo. Por eso me gusta el ejemplo de la estatura. Así como un niño puede ser chaparrito el día de hoy, a lo mejor en 1 año o en 2 años da el estirón y resulta que es un niño más alto que otros compañeritos que lo superaban en estatura. Lo mismo pasa con el TDAH. El tener TDAH o padecer este síndrome no quiere decir que lo vas a padecer siempre, porque al ser el cerebro un órgano en desarrollo, pues no está dicha todavía la última palabra. Es como decir un niño que mide 1 metro que va a medir 1 metro siempre. Pues por supuesto que no, el niño va a crecer, ¿no? Y cada cerebro o cada desarrollo cerebral lleva como su propio relojito, su propio ritmo, y eso lo vamos viendo en cada niño. Y por supuesto que de eso depende la necesidad de tomar un tratamiento por poco, por mucho o por largo tiempo. Ahora, el problema de base en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene que ver con un fenómeno conocido como la neurotransmisión, que es la manera en cómo las neuronas se comunican entre sí. Sabemos que las neuronas, ese es el fragmento de una neurona y ese es el otro. Las neuronas almacenan información y la conducen a través de impulsos eléctricos, son como cables de electricidad. Sin embargo, algo que descubrió un científico que ganó el Premio Nobel de Medicina, que fue Santiago Ramón y Cajal, es que había algo interesante entre las neuronas. Las neuronas nunca se tocan, no son como cables que tienen que hacer contacto, sino que hay un espacio vacío o virtual en el que la información se convierte de un estímulo eléctrico a un estímulo químico. Ustedes ven aquí que viaja la señal eléctrica por este fragmento de la neurona y estas pelotitas que ustedes ven son moléculas, es un neurotransmisor, es la dopamina, que va a cruzar el espacio para llegar a la otra neurona, como si aventaran una pelotita, y al llegar a la membrana de la otra neurona genera nuevamente el impulso eléctrico. Entonces podríamos decir que la manera en cómo las neuronas se conectan o se comunican es a través de electricidad, química y electricidad. Y en esta parte química es donde se cree que está la falla, que los niños que padecen TDAH tienen un problema o una baja concentración de dopamina en ese espacio que se llama sinapsis. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que hace el medicamento es ayudar a que haya más pelotitas aquí para que las neuronas se comuniquen mejor, porque el cerebro de un niño podría ser como una gran familia disfuncional. Las neuronas de ese cerebro tienen serios problemas para comunicarse. Una neurona no alcanza a escuchar lo que la otra neurona dijo y el medicamento les ayuda a facilitar esta comunicación. Fíjense, esta es una animación para poderlo ver de una manera más esquemática. Aquí estamos entrando en el cerebro de un niño. Estos filamentos se llaman axones, que son partes muy alargadas de la neurona. Los que están más pegados al cuerpo de la neurona se conocen como dendritas. Y bueno, esto que estamos viendo son los impulsos eléctricos y esto viene a ser la sinapsis. Estas bolitas almacenan el neurotransmisor y lo liberan a este espacio vacío. Y estas pelotitas verdes son la dopamina. Y esta estructura color lila es el receptor. La pelotita sale de una neurona y llega al receptor de la otra. Esta estructura es muy interesante porque es como una aspiradora que funciona con un mecanismo de reciclaje que se vuelve a tragar al neurotransmisor porque la neurona lo avienta y después lo vuelve a tomar. El metilfenidato o los medicamentos que ayudan para el TDAH tapan esta aspiradora y al taparla permiten que permanezca más tiempo la dopamina en la sinapsis y que de esta manera eso funcione como un pegamento
entre las neuronas. No es de mi interés que conozcan a complejidad o con detalle este fenómeno, pero lo que sí quiero resaltar es que como el problema está a un nivel microscópico entre las neuronas, el día de hoy no tenemos ningún estudio que no sea invasivo para poder diagnosticar el TDAH, porque el problema está ahí. De hecho, tampoco tenemos estudios invasivos porque no se han desarrollado. Quizás sería necesaria una biopsia de cerebro y poder a lo mejor medir estos compuestos químicos, pero por supuesto que a un niño con TDAH no se le va a hacer una biopsia de cerebro. Las biopsias de cerebro, hasta donde yo entiendo, porque no soy neurocirujano, se hacen cuando se sospecha un tumor cerebral y se tiene que analizar el tejido para ver si es maligno. Todos los demás estudios de neuroimagen, de electroencefalografía, como lo vamos a ver en unos minutos, no sirven para hacer el diagnóstico del TDAH. El diagnóstico de TDAH se hace de manera clínica. Eso quiere decir lo que el médico o el especialista observa en el consultorio y lo que los padres cuentan sobre ese niño. Y también lo que el niño suele referir, pero muchas veces nos topamos con que los niños, sobre todo niños muy pequeños con TDAH, no son buena fuente de información. Ellos generalmente no perciben su problema o no perciben su disfunción. Ahí los psiquiatras o los neurologopediatras necesitamos de la información de los papás y de los maestros. Y bueno, aquí hago el comparativo con máquinas de uso común como una computadora y un automóvil, en donde tienen funciones que son importantes para su adecuado funcionamiento. Esta es una tarjeta de memoria RAM, que es la memoria que está usando la computadora mientras está trabajando. Y yo pongo aquí este ejemplo porque a los niños les falla la memoria RAM, haciendo la analogía con las computadoras. Es decir, cuando un niño está haciendo una actividad o realizando una tarea o está haciendo algo que le pidieron que realizara, tiene que tener en la mente la información que necesita para realizar esa tarea de manera adecuada. Eso lo necesitamos para amarrar las agujetas de los zapatos, para tender una cama o para hacer una actividad escolar. Y se ha visto que los niños con TDAH se les borra la memoria de trabajo. Es decir, pueden estar haciendo una actividad y de repente esa información que tenía que estar en la mente en ese momento se va desvaneciendo. Por eso cuando a un niño con TDAH se le dan muchas indicaciones, pues pierde la información. Si la mamá le dice, quiero que vayas a la tienda y compres esto y lo otro y aquello, el niño va a regresar nada más con una cosa o con algo distinto porque no le funcionó la memoria RAM. Sin embargo, lo que está más afectado, y esto se ha investigado, en los niños con TDAH es la función del freno, es lo que más le falla. Todos tenemos un freno en el cerebro que se le conoce como inhibición conductual. A veces cuando nos enojamos o nos sentimos frustrados, metemos el freno para no generar más problemas, para lograr tener una conducta adaptativa. Cuando nos molestamos, pues la mayoría de las personas no golpeamos a la gente, ni hacemos un berrinche, o no tenemos un episodio de explosividad. Y los niños con TDAH, como les está fallando el freno, pues se comportan de esta manera. En el ejemplo de Pablito, pues veíamos que él tenía dificultades para hacer sus actividades escolares. De hecho, se le olvidaba que estaba hasta cenando, porque luego se iba a ver la televisión. Ahí le estaba fallando la memoria de trabajo. Y también le fallaba el freno porque cuando él se sube y quiera tomar el globo, pues no hay ese freno en donde el mismo Pablito se ponga un límite y él diga, esto es peligroso, no debo de tratar de alcanzar el globo. Que eso es algo interesante porque generalmente cuando un niño con TDAH asiste a una evaluación psicológica, casi la regla es que los psicólogos le van a decir a los padres que tienen que ponerle muchos límites al niño, o entienden el problema como una falta de límites. Pero lo cierto es que el problema del TDAH no es un problema de falta de límites, es decir, su origen no se encuentra en la dinámica familiar o en el tipo de educación o en el nivel de exigencia o el estilo de crianza que tengan los papás. Más bien el problema está en el límite que el cerebro nos pone a nosotros mismos, porque esa es una función cerebral. En pocas palabras, si un padre se le entrena para que sepa poner límites bastante rígidos a un niño para controlarlo, lo cierto es que va a ser a lo mejor un buen agente de tránsito. Pero vamos a pensar en esta analogía. Si tuviéramos una ciudad donde los automóviles que circulan por las calles no tuvieran frenos, de todos modos esos automóviles se pasarían los altos aunque tuviéramos los mejores tránsitos del mundo. Porque el problema no está en el tránsito o el problema no está en el freno que se ponga desde afuera, el problema está en la maquinaria, en el freno que debe tener la maquinaria. A veces los papás que ponen límites y que a veces ponen de más, pues son excelentes tránsitos,
Pero el niño se sigue pasando los saltos porque es un niño sin frenos, porque lo que está fallando no son los límites de los papás, lo que está fallando es el límite que el cerebro del niño debe de tener, porque esa es una función mental, es una función que debe estar presente en todos los seres humanos. Y a veces pasa que cuando los niños no reciben un tratamiento farmacológico, los papás ponen tantos límites que a veces son papás que están luchando con sus hijos. En realidad no hay una relación mamá-hijo o papá-hijo, es una relación de lucha. Yo, papá, te estoy controlando el 100% del tiempo y tu hijo te vas a rebelar contra eso. Eso no es una relación parental, ¿no? Eso es luchar contra un hijo. Y bueno, es lo que les comentaba en cuanto a las pautas para establecer el diagnóstico. No se requieren pruebas de laboratorio o gabinete. No hay exámenes de sangre, no hay exámenes de orina, ni ningún tipo de análisis de los líquidos corporales nos puede dar información sobre si un niño tiene o no tiene TDAH. Cuando se habla de exámenes de gabinete, está hablando de exámenes de imagen como tomografía, resonancia o de electroencefalografía. Esos estudios, aunque sé que los piden muchísimo, porque yo creo que el 90% de los niños con TDAH les piden un electroencefalograma, realmente no sirve para nada. La mayoría de los médicos saben, y ustedes lo pueden preguntar, que el electroencefalograma es un estudio principalmente, porque sí puede servir para varias cosas, pero principalmente para hacer el diagnóstico de epilepsia. Y aquí no estamos hablando de epilepsia, sino de TDAH. Y bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿debo pedir un electroencefalograma a un niño con TDAH? La respuesta es no. Y quiero remarcar esto porque a veces, no sé si siempre sea cierto o sea confusión, los padres o los niños nos platican que los maestros o los psicólogos en las escuelas o a veces algún familiar recomendó la realización de un electroencefalograma o de un mapeo cerebral, que prácticamente es lo mismo el mapeo cerebral y el electroencefalograma. La principal diferencia es que el mapeo cerebral está más computarizado, por así decirlo. Lo que se mide con los electrodos se plasma como imagen en el papel y prácticamente ese es un mapeo. Pero eso no es necesario para hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? El diagnóstico se hace conociendo cuáles son las características principales del trastorno y viendo si estas características están presentes en el niño. Que de hecho muchas de las características que tienen los niños con TDAH se pueden ver en el consultorio. Ni siquiera necesitamos que los papás nos los platiquen. Y tenemos dos sistemas para hacer el diagnóstico. Uno es el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este lo utilizamos mucho los psiquiatras. Este está publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y también está la CIE-10 o Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, publicada por la Organización Mundial de la Salud. También podríamos basarnos en los criterios de la CIE-10 para hacer el diagnóstico. Y tanto los criterios del DSM como de la CIE-10 no hablan, ustedes los podrán revisar en internet, de pedir estudios, sino que simplemente hablan de características que el niño tiene y que tú puedes observar. De manera que hacer el diagnóstico de un niño con TDAH sí se pudiera hacer en la primera consulta, en la primera cita. De hecho, un psiquiatra con experiencia, al ver al niño con TDAH, en 5 o 10 minutos podría identificarlo como un niño portador de este síndrome. Así como un ortopedista ve cojear de un modo a un paciente y ya sabe cuál es el tendón que está lastimado y en segundos hace el diagnóstico, lo mismo sucede en la psiquiatría infantil o en la neurología pediátrica. Un médico con experiencia, al observar unos minutos al paciente, ya tiene el diagnóstico. En ese sentido es muy rápido. Y quiero aclarar esto porque muchos padres de familia que a veces me consultan, me han dicho que fueron con otro país o psiquiatra y que no les pareció que el diagnóstico lo hiciera en la primera consulta. Pero realmente se puede hacer eso, no hay necesidad de demorar mucho el diagnóstico. Que a veces los psicólogos aplican baterías de pruebas para llegar al diagnóstico y eso puede ser muy tardado. He escuchado testimonios de que algunos niños han ido al DIF y se tomaron 6 meses para hacer el diagnóstico cuando se puede hacer en unos minutos, ¿no? Fíjense, esas son las características que tienen los niños con TDAH, pero en cuanto a lo que se conoce como inatención, porque el DSM nos da 2 listas, la lista de inatención y la lista de hiperactividad e impulsividad. Entonces, espero que se alcance a leer, si no yo aquí lo voy a repetir para que lo puedan escuchar. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles, que son niños que no hacen el margen en sus libretas, trabajan de una manera muy sucia, borran y se ve feo, tienen sus trabajos todos arrugados, no se fijan en detalles.
Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, que es lo que vimos en Pablito, ¿no? Por eso les va tan mal en la escuela, no pueden fijar la atención. Incluso, que eso es interesante, en actividades recreativas, incluso para jugar, los niños con TDAH no mantienen la atención. Juegan un ratito una cosa y después se aburren y quieren jugar a otra cosa. Por eso es que también se daña la socialización. Los otros niños que no padecen TDAH no se pueden sincronizar con el niño que sí padece este problema, porque el niño que sí lo padece pues está a 1000 por hora y quiere jugar a una cosa y luego otra, y los otros niños dicen, no, nosotros todavía queremos jugar con este juego y tú ya te estás pasando otra cosa. Con frecuencia parece que no escucha cuando se le habla directamente, ¿no? De hecho, algunas veces los papás han sospechado que los niños tienen cierto grado de sordera, pero como ven que a veces si, por ejemplo, la envoltura de un dulce hace cierto ruido, los niños lo pueden captar y ahí se dan cuenta que no tienen un problema de audición. Pero son tan distraídos, que parece que no escuchan. De hecho, algunos niños con TDAH en la etapa preescolar, cuando están muy chiquitos, pueden parecer niños autistas, niños que no escuchan de lo distraídos que son, porque por supuesto que el TDAH, como cualquier problema de salud, puede ser desde leve hasta muy grave, como una gripa. Puedes tener una gripa y puede ser que ni siquiera tomes nada y estés trabajando, o puede ser que te tumbe en la cama o hasta te lleve al hospital. Lo mismo sucede con el TDAH. Con frecuencia no sigue las instrucciones, por supuesto. Esto no es porque sean niños rebeldes, sino porque no retienen la información. Que ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. Con frecuencia tienen dificultad para organizar las tareas. Es decir, cuando los papás tienen a un niño con TDAH y va a ser la hora de hacer la tarea, a veces se dan cuenta que tienen que ayudar al niño a organizarse más que hermanitos que están más chiquitos y que no tienen TDAH, porque el niño con TDAH es desorganizado. Con frecuencia evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, es decir, muchas veces al niño no le va a gustar la lectura, o no le van a gustar las matemáticas, o todo lo que implique esfuerzo mental lo va a rechazar. No siempre pasa, ¿no? Hay niños que les gustan los juegos de destreza, de estrategia, como el ajedrez, y ahí les va bien. Y con frecuencia pierde cosas, ¿no? Que eso es muy común, hay que estar reponiendo útiles, sacapuntas, gomas, lápices. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos, por eso a veces es tan difícil en un aula poder mantener la atención de un niño porque vuela una mosca, hay un ruido, otro niño se levanta. Los niños con TDAH pierden la atención y con frecuencia olvidan las actividades cotidianas, cosas como lavarse los dientes, ponerse los zapatos, un niño lo puede olvidar. Y esa es otra lista de 9 criterios que tienen que ver con la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Dice, con frecuencia juguetea o se retuerce en el asiento, eso incluso lo vemos en el consultorio y lo ven los maestros en clase. Yo creo que en poco tiempo de iniciar un curso, los maestros ya se dan cuenta de qué niño se mueve más y qué niño se mueve menos. Y estos niños generalmente se mueven mucho, de hecho no pueden estar sentados. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, como estar en la escuela, ir a un servicio religioso, o estar en la consulta del psiquiatra infantil, no pueden estar sentados. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado hacerlo. Por ejemplo, aquí en una institución de salud, están corriendo en la sala de espera. Con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente, son niños muy ruidosos, que a veces cuando hay silencio en la casa los padres se preocupan porque no saben dónde está el niño, porque ya están acostumbrados a que el niño está generando ruido siempre. Con frecuencia actúa como si lo impulsara un motor, que eso es interesante porque algunos niños con TDAH también tienen problemas para dormir, también tienen hiperactividad nocturna, es decir, el motor no se las apaga ni en la noche. A lo mejor sí concilian el sueño y se duermen, pero despiertan por otro lado, ya hacen bolas las sábanas. Con frecuencia habla excesivamente, que eso también lo vimos en el ejemplo de Pablito. Con frecuencia responde inesperadamente, puede ser que un maestro vaya a hacer una pregunta y todavía no termina de formularla cuando el niño ya levantó la mano o ya quiso participar. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, eso también lo vemos en los juegos y por eso también se daña la socialización. Y con frecuencia interrumpe. Por eso es que parecen como niños mal educados porque pueden interrumpir a los adultos. De hecho, el TDAH es engañoso. El TDAH puede hacerle creer a todo el mundo que se trata de un chico mal educado o que se trata de un chico que está reflejando un problema familiar. Y a veces eso retrasa mucho el diagnóstico o les hace perder mucho el tiempo a los papás porque realmente el problema de fondo es un problema que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Aquí dice, algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años. Esto quiere decir que los síntomas tienen que estar presentes en niños, en la infancia o en la adolescencia.
Sería difícil diagnosticar TDAH cuando los síntomas empezaron a los 13 años, o a los 20, o a los 30, o a los 40. Generalmente ahí consideramos otro tipo de problemas, ¿no? Varios síntomas están presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en casa, en la escuela, trabajo, amigos o familia. ¿Por qué dice esto? Porque si el niño nada más tiene problemas en la escuela, pero con sus amiguitos, con la familia, todo marcha perfecto, pues uno más bien pensaría que el problema está en la escuela. Pero si ese niño hiperactivo tiene problemas en la escuela, en casa y con los amigos, pues por supuesto que uno piensa que el problema efectivamente está en el niño. Los síntomas interfieren con el funcionamiento social, que eso es muy frecuente, se quedan sin amiguitos, académico, a veces tienen muy malas calificaciones, o laboral, si ya trabajan o son adultos, o reducen la calidad de los mismos. Es decir, el funcionamiento de las personas con TDAH siempre es un poco menor porque hay fallas en la maquinaria. Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Esto lo único que está diciendo, porque a lo mejor es un poco difícil de explicar, es que si el niño tiene alucinaciones o delirio de persecución o alguna otra cosa, o está consumiendo drogas y parece que es TDAH, mejor piensa en otras cosas primero, ¿no? Pero si no hay evidencia de otros trastornos mentales que te puedan explicar un problema de conducta, entonces sí podemos pensar en el TDAH. Y miren, esta es una escala que trajimos varias, al final se las vamos a regalar, que se puede aplicar en un consultorio, se puede aplicar en casa, en una escuela, en donde un maestro puede ir viendo estos criterios que son los que acabo de leer. Esta es la lista de 9 de los de déficit de atención y esta es la lista de 9 de hiperactividad e impulsividad. Y aquí van palomeando y aquí en estas letras chiquitas se puede ver cómo se califica, se obtiene una puntuación y si esa puntuación está por arriba del punto de corte, ya se puede considerar que hay sospecha de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Estas se las vamos a regalar al final. De todos modos, la pueden descargar de mi página de internet. Simplemente teclean paidopsiquiatra.com, /. La escala se llama SNAP 4, pero tendrían que poner así con minúsculas y sin espacios. SNAP, S-N-A-P, un guión medio, una I y una B, que vendría a ser el 4 romano, pero en minúsculas. paidopsiquiatra.com, / SNAP 4. Ustedes pueden descargar las 2 caras de la página en PDF, lo pueden imprimir, y eso sería muy bueno mostrárselo a los papás, incluso que ellos lo llenaran también, para que con esto la familia se vaya convenciendo de que el niño tiene algún problema y que acudan a una evaluación. Porque ha pasado que algunos maestros mandan a los niños a tratamiento, por ejemplo aquí a Salme, pero los padres no están convencidos, ¿no? Simplemente los padres lo que están haciendo es siguiendo indicaciones. Están siguiendo una recomendación y ya, pero no están convencidos. Y para los médicos es muy difícil hacer eso. ¿Por qué es difícil hacer eso? Porque toda consulta médica fluye mejor cuando el paciente siente que necesita la ayuda del médico, o cuando el paciente dice, tengo esto, me molesta esto, me duele esto, necesito que me ayudes, tú que eres doctor. En el caso de niños con TDAH, donde los papás no tienen esta demanda de atención o no ven esa necesidad de ayuda, pues es muy difícil, el proceso es un poco forzado, y lejos de que ellos nos convenzan a nosotros, los psiquiatras, de que tenemos que intervenir, pareciera que la cosa es al revés. Nosotros tenemos que convencerlos a ellos de que los niños tienen un problema y deben recibir tratamiento. Y a veces no hay un convencimiento. Muchos niños los canalizan las escuelas aquí a Salme, y lo que alcanzamos a ver es que a los papás solamente les interesa que les demos una hoja donde se demuestre que vinieron, pero realmente ellos no están dispuestos a participar en el proceso. Entonces no tienen ningún chiste, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquitito sobre los medicamentos. No es el enfoque de esta charla, pero como los medicamentos tienen relación con muchos mitos que tienen mucha fuerza en nuestra cultura, vale la pena mencionar algunas cosas. Los niños con TDAH son susceptibles de mejorar con fármacos. Eso es totalmente cierto, porque el medicamento ayuda a mejorar la disponibilidad de dopamina en la sinapsis, que es lo que vimos en la animación. Estos son los medicamentos más comunes de venta en México. Estas son diferentes marcas y presentaciones de metilfenidato, ¿sí? Este es el Concerta, que es un excelente medicamento, es metilfenidato de liberación prolongada. Quizá el más conocido y el más satanizado por el nombre es el Ritalin, pero igual también es metilfenidato de 10 miligramos. También el laboratorio Novartis lanzó un medicamento de liberación prolongada, que te tomas una cápsula en la mañana y te dura el efecto todo el día. Porque el problema que tiene este de 10 miligramos y este, que es lo mismo solo que es otra marca,
que es Tradea del laboratorio Psicofarma de 10, es que duran muy poquito tiempo el efecto en el cuerpo. El niño se toma el de 10 y entonces puede ser que las primeras horas del horario escolar esté tranquilo, controlado, atento, y que después del recreo esté muy acelerado porque se perdió el efecto. Por eso es que en muchos niños vemos la necesidad de dar medicamentos de liberación prolongada. Ya Tradea tiene su Tradea LP de liberación prolongada, que también es un excelente medicamento. Esos son los más comunes. Muchos niños toman risperidona o risperdal. Muchos neurólogos prescriben ese medicamento, pero lo cierto es que ese medicamento no es un medicamento que sea útil en el TDAH. Es un antipsicótico, es sedante, puede controlar los impulsos, pero no es un buen medicamento para el TDAH, a pesar de que se prescribe con mucha frecuencia. En realidad, lo que ayuda es el metilfenidato. Este es un medicamento que tiene apenas un año que llegó a México, que es el Vivance, también es un estimulante. Que con esto de estimulante me refiero al hecho de que lo que hace el medicamento es estimular al cerebro para que trabaje mejor. Muchas personas, familiares, maestros o incluso algunos médicos que no están empapados con este tema, creen que lo que hacen los medicamentos es sedar al niño o es apagar el motor. En realidad, lo que hace el medicamento no es apagar el motor, lo que hace el medicamento es activar la función del freno de ese motor, no apagarlo. El motor sigue encendido. Simplemente activamos el freno para que en los momentos en donde sea apropiado meterlo, el niño pueda tener ese control. Por eso es que si el niño toma estos medicamentos, el niño no luce sedado, no luce adormilado, no le da sueño. De hecho, se prescriben por la mañana porque estos medicamentos pertenecen a la misma categoría a la que pertenece la molécula de cafeína. Son estimulantes del sistema nervioso central. Es decir, lo que hacemos es estimular al cerebro para que trabaje un poco a marchas forzadas, ¿no? Como si le echáramos más gasolina al cerebro y uno pudiera pensar que al estimular el cerebro el niño se va a acelerar más, pero no pasa eso, porque como el cerebro está funcionando mejor y el problema del niño es que el cerebro no está trabajando al 100, al estimular el cerebro sí da ese efecto paradójico. El niño está más estimulado en su cerebro, pero sus funciones están trabajando mejor, entonces es un niño más tranquilo, un niño que se controla, un niño que pone atención. Esta es una opción también muy buena, que muchos médicos la utilizan cuando el metilfenidato no da buen resultado, porque por supuesto que hay tratamientos que pueden ser muy buenos para la mayoría, pero hay niños que no responden al que pudiera considerarse como el mejor, o lo que se conoce como el de primera línea. Entonces, estos se conocen como medicamentos de segunda línea, como otras opciones cuando metilfenidato no funciona. Aunque lo cierto es que hay muchos médicos que lo empiezan como el primer medicamento o la primera elección y funciona bien, es un excelente medicamento. Esa es la marca líder, es la marca que patentó la fórmula, es Stratera, viene en cápsulas y hay una presentación en solución que tiene poquito tiempo. Creo que esa presentación tiene menos de un año en México. Y ya salieron otras marcas de este mismo compuesto, que es el Macenus, aquí leen atomoxetina, Moxacid, también atomoxetina, y Exotrima, que es también atomoxetina. Que eso es bueno saberlo porque generalmente la marca líder, al ser el que patentó el producto y que invirtió mucho en la investigación, pues quiere recuperar lo invertido y entonces el medicamento es más caro. Pero cuando se pierde la patente y otros laboratorios pueden desarrollar estas moléculas, pues generalmente son más baratos y a las familias les conviene saber que hay medicamentos de calidad y que son más baratos. También este es un medicamento que a veces se llega a usar para el TDAH, también es un antidepresivo y se llegó a utilizar hace algunos años para dejar de fumar. Todavía se sigue utilizando para eso y se llama Wellbutrin o Butreu, que es un excelente medicamento para el TDAH. Y bueno, también algunas recomendaciones que se hacen que yo no estoy totalmente de acuerdo es quitarles a los niños los dulces o el azúcar o el chocolate. No estoy totalmente de acuerdo porque hasta ahorita la evidencia científica no ha mostrado que esto aumente la hiperactividad del niño. Ahora, sí pudiera ser que los padres o los maestros nos digan que cuando un niño toma chocolates o dulces se acelera un poco más, pero en realidad no estamos observando una intensificación del TDAH, de la hiperactividad. Simplemente estamos viendo que el niño presenta una especie de euforia mental por el dulce o el chocolate, ¿no? Lo mismo sucede si tienen mascotas y les van a dar una galleta o un premio, pues por supuesto que se pueden acelerar un poco y eso no tiene nada que ver con el TDAH. Entonces la recomendación es que los niños pues coman dulces como otros niños, ingieran chocolate como otros niños con moderación. De hecho hay la posibilidad
de que incluso el chocolate a dosis bajas les pueda ayudar, porque el chocolate también es un estimulante del sistema nervioso central. Es decir, el metilfenidato, que es el medicamento más conocido, más usado para el TDAH, está en el mismo grupo que la cafeína y que el chocolate. Claro que si tomas mucho chocolate al ser un estimulante sí te puede acelerar, ¿no? Conocí el caso de un niño que se comió toda una caja de chocolate abuelita y no durmió en 3 días. Eso sí puede pasar, pero cantidades moderadas de chocolate no tendrían por qué acelerarlo. Aunque ahí los papás tienen que ir viendo, ¿no? Porque también la sensibilidad a esto es diferente. Pero fíjense, hay algo interesante. El principal combustible del cerebro es el azúcar. Cuando se te baja el azúcar, el cerebro ya no trabaja bien y te empiezas a marear, y por eso cuando alguien se cae y dice, no se le habrá bajado el azúcar, el cerebro necesita niveles de azúcar en sangre, que le llamamos glucosa. Eso es importante, es el principal combustible del cerebro, es la gasolina del cerebro. El decir que le vamos a quitar los dulces al niño, pues puede hasta empeorar, ¿no? Y sería todavía más lógico decir, no, pues dale hasta más azúcar, a ver si la maquinaria trabaja a marchas forzadas. Claro, no recomendamos eso porque en México tenemos un 34% de niños con sobrepeso u obesidad y que tampoco se ha visto que darles más azúcar les ayude. Pero una prohibición muy tajante no es algo recomendado, ¿no? Y el chocolate, pues también al ser un estimulante, pudiera ser que ayude a la gente a concentrarse. Muchos adultos no empiezan su día laboral sin una taza de café porque se dan cuenta que les ayuda a estar más alerta y a procesar mejor la información. Ahora, ¿por qué los niños no obedecen? Fíjese qué interesante. Si nosotros estudiamos la etimología de la palabra obedecer, viene del prefijo ob, que significa a otro, y audire, que significa escuchar. Es decir, obedecer lo que quiere decir, o el significado de la palabra es escuchar a otro. Quiere decir que cuando tenemos a un niño que no nos está obedeciendo, es porque no nos está escuchando. Pero aquí estoy hablando de una escucha psicológica, no una escucha auditiva. Es decir, el niño no está registrando la información. Esto lo podemos ver cuando le damos una orden a una mascota. Si esta mascota no entiende la orden, pues no va a obedecer. Pero no es porque sea un perrito desafiante, simplemente no pudo procesar la información. Aquí la dueña de este perrito le dice que se siente y él piensa esto: verdaderamente quisiera sentarme, solo dame la oportunidad de procesar la orden. Entonces los niños son desobedientes no porque sean niños malos o porque ellos quieran ser desobedientes. De hecho, Russell Barkley, que es una autoridad mundial en TDAH, y Rose Greene también está de acuerdo en eso, consideran que un niño se portaría bien si pudiera hacerlo, porque ellos se dan cuenta que les conviene portarse bien, porque su vida es más sencilla si se portan bien. A veces si no obedecen es porque no procesan la información. Y fíjense, aquí tenemos a un salvavidas, una persona se está aquí ahogando y están dejando que solito se rescate, y dice, estamos estimulando a la gente a comenzar a involucrarse en su propio rescate. Esto lo pongo porque los niños con TDAH necesitan la ayuda de los adultos. Ellos no se pueden rescatar solitos, ellos no entienden lo que pasa, no se percatan de lo que está sucediendo. Los maestros, los papás, el resto de la familia se dan cuenta que ese niño no está bien, pero no podemos dejarlo solo. Hay que apoyar al niño que tiene TDAH desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestra postura como médicos, como papás, como maestros. Y ya alguien podría considerar que el TDAH sí viene a ser una especie de discapacidad, no con toda la extensión del término, pero es una discapacidad cognitiva, en el sentido de que hay funciones que al niño le van a costar mucho trabajo y que nuestra función como ayudadores pues es darle como una silla de ruedas psicológica para que este niño pueda tener una vida más sencilla. Que les voy a poner un ejemplo para entender mejor cómo es la ayuda a un niño con TDAH. Fíjense, vamos por la calle y de pronto nos encontramos a un hombre en silla de ruedas que ve impedida su marcha por unas escaleras. Si nos interesa ayudarle a sortear ese obstáculo, básicamente tendremos 2 alternativas. ¿Cuáles son las 2 alternativas? Número 1, insistir en que se baje de la silla y suba por las escaleras. O número 2, encontrar la forma de ayudarle a evitar las escaleras, por ejemplo, buscar una rampa para discapacitados. Bueno, ¿quién emplearía la opción 1 para ayudar a este señor en silla de ruedas? Alce la mano. ¿Nadie? ¿Nadie emplearía la opción 1? ¿Y la opción 2? ¿Todos emplearían la opción 2? Sí. ¿O alguien emplearía la opción 1 y que no esté de acuerdo con esto? Ajá. Si no hubiera rampa, la 1. Ajá. Ok. Bueno, pues muchas veces... ¿Qué?
Ajá. Bueno, aquí tendríamos que ver qué tan fuerte es la discapacidad, ¿no? Si nada más trae torcido un tobillo, pues igual y se le puede estimular. Pero si realmente es una discapacidad importante y él no puede sostenerse en pie, pues sería hacerlo sufrir más, ¿no? A veces pasa con los niños con TDAH, se escoge esta opción. Es decir, como que al niño con TDAH se le empuja, se le presiona, se le castiga, se trata de que se levante de la silla en vez de buscar las rampas que vienen a ser el equivalente de la ayuda o de las intervenciones que hacen la familia, los terapeutas, los maestros, para que ese niño con este problema pueda tener una calidad de vida más aceptable. Fíjense, esto lo dice un psiquiatra que se llama Rose Greene. Dice, si los Toros de Chicago, pero él no es basquetbolista, él es psiquiatra. Si los Toros de Chicago me ofrecieran el salario de Michael Jordan por jugar básquetbol, estaría muy motivado. Efectivamente, tal vez pensaría todo lo que podría hacer con $30 millones, pero mis habilidades como jugador no dejarían de ser muy limitadas. Es decir, los niños con TDAH tienen sus habilidades limitadas para muchas cosas que tienen que ver con funcionamientos mentales. Y a veces, si se trata de estimular al niño, sí puede haber un extra que dé el niño, pero a veces se le satura o se le presiona demasiado y ahí es donde empiezan a desarrollar síntomas de depresión o de ansiedad, ¿no? Si le pagaras a un niño $millones para que sacara un 10 en una materia, pues sí estaría muy motivado, pero finalmente es un niño que se encuentra limitado y que necesita ayuda, no solamente motivación. Y bueno, estas son algunas recomendaciones que les quiero compartir, que son específicas para maestros de niños con TDA. Aquí hay dos cosas. Una, muchas de estas recomendaciones la verdad es que son de sentido común y que entonces yo aquí más bien hablaría de la salud mental que tenga cada maestro para poder ser asertivo en ayudar a un niño, no tanto el conocimiento para ayudar a un niño con TDAH. Y número dos, muchas de esas estrategias para maestros de niños con TDAH también son para niños que no tienen TDAH, ¿no? Porque a veces los papás nos dicen, doctor, es que la maestra nos pide que usted mande información de cómo tratar al niño. Y a veces yo le digo, bueno, pero a ver, deme un ejemplo. ¿Cómo puedo yo decirle a una maestra cómo tratar a un niño? Y la mamá nos dice, no sé, que usted le mande a decir a la maestra que tenga paciencia. Bueno, pero yo supongo que tiene paciencia de todos modos, ¿no? Entonces necesitas la paciencia para trabajar con niños, o es más, necesitas paciencia para tu vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Entonces a veces son cosas de sentido común. Ahora también hay una cosa importante que lo quiero aclarar, porque yo estoy aquí frente a ustedes y la verdad es que yo nunca en mi vida he estado al frente de un salón de primaria con niños inquietos. Yo no sé qué haría. Es decir, ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? Nosotros podemos hacer recomendaciones desde lo que entendemos como el TDAH, pero en realidad los expertos y los profesionales de la educación son los maestros. Ellos tienen que diseñar estrategias para poder controlar a un niño hiperactivo. Ahora, no todo está en sus manos, por supuesto. Es decir, el maestro o lo que haga el maestro no va a ser la solución al problema. Puede contener un poco la dificultad, pero no va a ser el gran cambio porque no está en el ejercicio docente el tratamiento del TDAH. Sí puede ser de ayuda, ¿no? Puede poner su granito de arena, pero no va a ser suficiente. Entonces, aquí es importante que los maestros sepan que no es una tarea que se abandone totalmente a ellos. Ellos están limitados para poder intervenir. Y bueno, dice, tenga flexibilidad en el trato con el niño, pero esto yo creo que es general. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede hacer que no concluya sus deberes por distracción. Pero si se fijan, esto de la flexibilidad, eso también es para los papás, ¿no? Hay que ser muy flexibles con los niños con TDAH, porque si uno no es flexible, se la vive peleándose con el niño. Si el niño en casa entra con los zapatos sucios y mancha la alfombra, los papás tienen que ser flexibles. Ser flexibles es decir, a ver, el niño no quería ensuciar la alfombra, pero es tan distraído y no se dio cuenta y ya sabe que tiene prohibido entrar con los pies sucios, pero se distrae, no retiene información, entonces no lo voy a regañar, ¿no? O dejó un vaso con refresco en la sala y no nos gusta que lo deje, pero sé que se le olvida, entonces no lo voy a regañar, voy a ser un poco tolerante. Que ahí parte de la salud mental que tengan los padres o los maestros es esta decisión de qué tan rígido eres con una postura, o qué tantos límites pones, o qué tan flexible eres o indulgente. Porque los hemos visto en talleres para papás de niños con TDAH, cuando concluyen los talleres, que de hecho aquí a veces damos 10 sesiones de talleres de 2 horas cada uno, que son 20 horas de taller,
cuando los padres terminan este entrenamiento, no les queda claro si lo que tienen que hacer es ser más flexibles con el niño o ser más estrictos. No les queda claro. Y la respuesta es que cada momento, cada situación exige una evaluación para ver qué postura tomar. De ahí la dificultad para poder conducir a estos niños que tienen este problema. De preferencia, las tareas que le encomiende deben ser cortas y simples, o bien puede fragmentar las tareas para aprovechar al máximo los periodos de atención. Hay que recordar que una tarea muy prolongada, por ejemplo, la copia de un texto muy largo, el niño se va a distraer. Entonces, el maestro tendría que darle pequeñas tareas para que el niño pueda trabajar. Ahora, también hay algo importante. No se trata de que el maestro y toda la escuela se adapte al niño con TDAH. Desde nuestra postura como médicos, más bien lo que nosotros tratamos de hacer es que el niño con TDAH se adapte a una escuela regular y a un trato normal. Porque también si todo el contexto del niño es amoldarse al TDAH, es como si todos dieran por sentado que entonces ese niño ya no va a mejorar. Es decir, que ese niño va a ser un niño con TDAH sin ninguna posibilidad de mejoría, entonces vamos a amoldarnos todos para llevarnos la fiesta en paz. No, o al menos desde el punto de vista médico es que el niño con TDAH mejore tanto que el síndrome se atenúe lo suficiente y en la escuela pueda tener un trato normal como cualquier niño. De hecho, esa es mi principal recomendación, que el niño busque tratamiento y que los maestros le den un trato normal. Bueno, insista para que el alumno haga tareas en las áreas en las que es más fuerte, que eso es lo que les digo que también aplica para otros niños. Un maestro tiene que ver cuáles son las fortalezas de cada alumno. Así podrá reforzar su autoestima, que eso es importante. Trate de que exponga ante el resto de sus compañeros esos puntos fuertes y esto puede contribuir enormemente a la integración grupal del niño. Porque a veces el niño ya está un poco relegado, ya está sufriendo bullying y si el maestro le ayuda a mostrar los puntos fuertes, pues le puede ir bien, ¿no? Muchos niños con TDAH les interesa mucho la adrenalina, los deportes extremos, y una maestra le podría dejar de tarea que investigue sobre algún deporte extremo, por ejemplo el parkour, y que pase al frente y hable sobre eso, ¿no? Y a lo mejor los compañeritos se van a sentir sorprendidos de lo que este niño conoce sobre deportes extremos, y eso va a fortalecer la autoestima de los niños. Que a veces lo que más nos interesa es esto, es decir, que el niño se sienta seguro y que se sienta bien consigo mismo más allá del TDAH. No siente al niño junto a las ventanas o puertas, ya que esto distrae su atención, y de preferencia sentarlo delante y cerca de las figuras de autoridad. Pero bueno, esto es a criterio de los maestros, porque también si tienen muchos niños con TDAH, es difícil que todos estén sentados adelante. Ahora, este tipo de recomendaciones, la verdad les confieso, no me gusta mucho darlas, yo no hablo mucho de esto, porque me preocupa que se apliquen con rigidez. Por ejemplo, con esto de sentar a los niños adelante, conocí el caso de un niño que durante toda la primaria siempre lo sentaban adelante y siempre lo sentaban adelante porque el médico o los psicólogos le mandaban decir a los maestros, o los maestros por iniciativa propia decidían poner al niño adelante, y él sentía un poco como con un trato distinto. Él decía, ¿por qué yo no puedo estar sentado en medio con mis compañeros de clase? Entonces sentía como excluido de estar en un lugar central o más periférico. Entonces esto lo llevaba un poco cargando como un estigma, y este niño empezó a mejorar, se le dio tratamiento, se le suspendió y se mantuvo la mejoría, que muchas veces pasa eso. El niño llega a la secundaria y resulta que los maestros en la secundaria no sabían que tenía TDAH, pero ni siquiera se dieron cuenta porque él había mejorado mucho, ¿no? Aunque seguía teniendo el diagnóstico porque seguía yendo a tratamiento, o más bien a consultas porque ya no tomaba el medicamento. Y entonces el niño llega el primer día de secundaria a casa muy contento porque por primera vez no lo sentaron adelante y por primera vez estuvo sentado en medio con sus compañeros, sentía más integrado. Pero resulta que el papá, preocupado de que el niño entrara a la secundaria y que las cosas marcharan mal, que eso no estaba pasando porque estaban marchando bien, va y habla con los maestros y les dice, es un niño con TDAH y lo tienen que sentar adelante. Entonces, a los pocos días, el niño llega muy triste a la casa porque lo volvieron a sentar adelante. Entonces, ese es un ejemplo de cómo este tipo de recomendaciones no siempre son aplicables. Aquí es donde necesitamos ver la asertividad de cada maestro para aplicar una recomendación. A veces aplicarla puede ser perjudicial. Y esto no nada más aplica para recomendaciones que podamos dar a los maestros, también recomendaciones a papás. Bruno Bettelheim decía que lo que es bueno y adecuado para una madre y su hijo puede ser perjudicial para otra, ¿no? Recomendaciones muy generales a veces pueden ser problemáticas. Sentarlo de preferencia sin compañero de pupitre,
porque puede ser un distractor. Si esto no es posible, puede ubicarlo en un mismo banco con otro compañero que pueda colaborar como guía en las actividades que planteen dificultades. Que a veces pasa eso, a veces encontramos niños que son ayudadores y que tratan de organizar más a los niños con TDAH. Cuando lo vea inquieto, distraído, envíelo fuera del aula a realizar alguna actividad para que descargue energías y al volver pueda concentrarse, ¿no? Pedir que vaya a la dirección o que traiga algún borrador que tiene otra maestra o dejarle alguna tarea para que el niño pueda expresar su hiperactividad y no se esté moviendo en el asiento. Aunque claro que un niño con TDAH grave, aunque hagas esto, el niño va a regresar con toda la pila del mundo, ¿no? Tampoco son recomendaciones que si lo aplicas ya se resuelve el problema, no. Hay que ver también la gravedad del TDAH. Ser especialmente constante en el manejo de límites. Si realiza acciones positivas como cooperar y permanecer atento, reforzarlas con premios o comentarios positivos. Los estímulos verbales de felicitación con frecuencia los comprometen a mejorar. Porque a veces los niños aprenden a ser vistos por lo negativo. Es decir, el niño dice, a mí nada más me ven o yo nada más existo, soy importante en la medida en que me porto mal. Eso hay que tratar de evitarlo, porque el niño va a crecer con una identidad muy negativa de él mismo. Necesitamos reconocer al niño sus puntos fuertes para que él diga, mira, también me ven por cosas buenas, entonces me siento bien, me gusta que me perciban por aspectos positivos. Si efectúa acciones inapropiadas, de preferencia llámale la atención en privado sin avergonzarlo. Si existía una advertencia previa, se deben cumplir los castigos sin ponerlo en ridículo. Por supuesto, eso aplica para cualquier niño. El daño en la autoestima no funciona como un estímulo para la autosuperación, ¿no? Eso de ponerles orejas de burro y todo eso, pues se ha visto que no funciona. Las sanciones siempre deben guardar proporción con la falta cometida y deben ser aplicadas en el momento. Evite que las sanciones sean producto de su disgusto o mal humor, que a veces eso pasa cuando los papás están muy enojados o los maestros, que a veces la consecuencia o el castigo puede ser desproporcionada a la falta, ¿no? Porque ya hay un tono emocional ahí. Considerando la rapidez con la que puede terminar sus actividades, planear trabajos alternos, que también hay niños con TDAH muy inteligentes, y que a veces hasta van con buenas calificaciones, pero su problema es que terminan muy rápido los trabajos. Entonces aquí los maestros se enfrentan a la dificultad de que el grupo no se está sincronizando, que unos niños están trabajando a una velocidad media, otros lentos y otros, sobre todo el niño hiperactivo, muy rápido. Entonces hay que dejarle tareas o pedirle que realice actividades para que pueda mantenerse ocupado y no esté generando dificultades. Tenerle mucha paciencia, esto es para todo el mundo, ya que los niños con ese trastorno a menudo son inteligentes, lo que había dicho, pero biológicamente no pueden mantener su atención y continuamente su cuerpo y mente están activos. Esto es involuntario, es un poco como el síndrome de Parkinson, ¿no? La persona que padece Parkinson no controla sus movimientos, no es porque voluntariamente lo quiera hacer. El niño también tiene un problema neurobiológico, no controla sus movimientos, no controla su conducta, no le sirve su freno, por eso es que se portan mal y entonces eso nos exige una mayor paciencia en el trato que tenemos con ellos. Si el niño está bajo tratamiento farmacológico, no le recuerde públicamente que debe tomar la medicación. Es posible que el niño no quiera que esta información trascienda para no ser víctima de las críticas de sus compañeros. Hay que tener mucho cuidado, que de hecho nosotros a veces nos la pensamos mucho en mandar información a las escuelas porque no sabemos a dónde va a ir a dar, porque ustedes saben que la información médica, y más aún la información psiquiátrica de un menor de edad, es un asunto confidencial. Y con mucha frecuencia nos piden información para las escuelas y a veces parece que el expediente académico o el expediente que se lleva en la escuela ya parece más bien un expediente psiquiátrico porque tienen hasta más documentos que los que tenemos aquí, ¿no? Entonces ahí hay como un desbalance de cuál es el enfoque del expediente académico. Por eso es que a veces no soltamos tan fácil la información. Sí sabemos que debemos de trabajar en equipo con los maestros, pero nos preocupa que no todos tengan el criterio para entender un diagnóstico así, ¿no? Porque a veces opinan y confunden a los papás. Con otro tipo de problemas psiquiátricos ya me pasó, un niño con esquizofrenia, la mamá me pide un resumen clínico, le digo, mira, no estoy muy de acuerdo en que la escuela sepan esto es confidencial, pero finalmente va el resumen clínico a la escuela y la medida de la escuela fue correrlo. Y a la siguiente cita llega la mamá y me dice, ¿qué cree? Les di el resumen que usted me dio y al niño lo expulsaron. Le dije, pues ya ve, le dije. ¿Por qué no mantuvimos como confidencial el hecho de que el niño tenía un trastorno mental si pues se la llevaba ahí más o menos? Estimula el trabajo en equipo para mejorar la integración del alumno con sus compañeros. En estos casos evite que los niños inquietos formen parte del mismo grupo. Que aquí también, si hay muchos niños con TDAH en el salón, yo creo que aquí también la estrategia sería irlos distribuyendo en otros salones.
no tener a todos en un mismo salón porque eso complica el trabajo en clase. De hecho, la prevalencia del TDAH es el 5%. Entonces yo asumiría que en un grupo de 30 o 40 pues puede haber varios niños con TDAH, o al menos más de uno. Sí, ajá. Bueno, al final ya vamos a terminar ahorita, contestamos las preguntas. De hecho, esa es la penúltima diapositiva. Esto se le escribió un amiguito a un niño con TDAH que se llamaba Diego y que había recibido tratamiento. Y fíjense lo que le dice este amiguito al niño: Diego, cuando te vi por primera vez pensé que no tenías control, fíjense la inhibición conductual que falla, el freno, sobre tu furia, que está aquí describiendo el síndrome. Y lo hacías sin pensar, sabía que necesitabas ayuda. Fíjense, un amiguito sabía que necesitaba ayuda. A veces eso les falla a los papás. Les digo que ven aquí a Salma y no hay necesidad de ayuda. Y aquí el amiguito ya sabía que Diego necesitaba ayuda, ¿no? Y un día te pedí que fueras mi amigo y desde ese día fui tu amigo contento y feliz. Porque Diego empezó a mejorar mucho con el tratamiento, ¿no? Pero este niñito era muy inteligente. Decía: Diego, yo veo que tú no controlas tu furia, pero yo quiero ser tu amigo. Diego empezó a mejorar con el tratamiento. Hubo ese freno gracias a la medicación y a este niño se le simplificó la vida. Y bueno, este es un sitio de internet que hicimos ante la necesidad de difundir información en la web, porque sabemos que mucho de lo que se habla sobre TDAH o sobre fármacos, sobre todo Ritalin, está satanizado. El sitio se llama hablemosdeltdh.com, pueden teclearlo así o poner www.hablemosdeltdh.com, y también estamos en redes sociales, Twitter, @hablemosdeltdh, Facebook, Hablemos del TDAH, y YouTube, Hablemos del TDAH. De hecho, hay unas tarjetitas en la mesa. Cuando ustedes se vayan pueden tomar una tarjeta y ahí vienen nuestras redes sociales. Y bueno, es todo por mi parte. Les agradezco su atención y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Primero que nada, pues muchas gracias, porque yo en lo personal me sirvió mucho. Tenía muchas preguntas, pero conforme fue pasando su plática, fue contestando. Estuvo súper bien que empezó así, que nos dijo que nos calláramos y que guardáramos hasta el final, porque usted fue contestando las preguntas. Ah, ok, qué bien. Yo soy maestra de secundaria y normalmente me pasaba que pues tengo primero A, primero B, primero C, y casualmente en el C quedaban 5 o 6, y que nosotros directora, dile 2 y 2 y 2, porque aquí están 6 y en el A están súper bien. No, es que ya están hechos artistas y no vamos a lograr artistas. Y eso sí es complicado que no recibimos el apoyo por parte de nosotros. Bueno, por eso es lo importante que haya esta información, porque miren, los niños con TDAH son inflexibles, no tienen flexibilidad. Pero si el niño se topa con un ambiente también inflexible, esa es una combinación explosiva. Es decir, un niño con TDAH y un mamá-papá inflexible, o un niño con TDAH y un director o maestro o escuela inflexible, eso es una combinación explosiva. Alguien que tiene que ponerle flexibilidad a la relación. Si ahí se ve esa rigidez de no, se quedan todos los niños con TDAH ahí, eso va a ser problemático y ahí la misma escuela se ahorca. Ahorita, ¿tienes alguna otra? Sí. Por ejemplo, en donde usted puso el ejemplo de la escalera o la cama, pues a veces sí nos hace mucha falta ese tipo de información, porque nosotros, bueno, yo creo que estuve educada como que tienes que forzar al niño, y ahorita con lo nuevo que tienes, tú le das, tú eres el guía nada más del maestro, ya no es como que antes tú lo cargabas al niño a hacer todo, y ahora nada más eres el que les da la información de cómo hacerlo. Entonces fuimos educados como que fórzalo que él lo haga. Entonces, ¿qué tanto es bueno cuando tú ya te das cuenta que tienes a un alumno con TDAH? Forzarlo o no tiene TDAH, hasta aquí puede darle y lo dejo. O sea, como por ejemplo, siempre es bueno tener actividades extras, porque nosotros como maestros tenemos en las planeaciones un cuadrito grande donde es adecuaciones, y ahí es donde pones a Pablito le puse la adecuación tal o tal actividad, y estarle es bueno estarle una tras otra, o es usted como lo recomienda también darle su espacio. Yo creo que tendría que irse dosificando como todo. Pero no perder la perspectiva de que ese niño puede mejorar y que entonces no hay que hacer tantas adecuaciones, es decir, darle un tiempo, ¿no?
vamos a adecuar la enseñanza de este niño o vamos a flexibilizarlo, pero sí es importante que los papás se den cuenta que no se trata nada más de que el maestro se amolde al niño, sino que ese niño tiene que recibir un tratamiento y mejorar lo más que sea posible para que no tenga que haber ese amoldamiento o esa adaptación de la enseñanza. Porque también aquí lo preocupante es que si los papás o el niño ven que entonces los maestros se están adaptando al problema, un problema al que te adaptas no es un problema que se resuelva. En realidad hay que tratar de evitar cruzar esa línea. No hay que adaptarnos al problema, hay que insistir en la necesidad de que estos niños reciban tratamiento. Y como la mayoría de los niños son inteligentes, es decir, no tienen discapacidad intelectual y pueden aprender, si llevan un buen tratamiento, entonces la manera en cómo se debe conducir el maestro o la maestra debe ser como con cualquier otro niño. No adaptarse tampoco demasiado. Pero es importante convencer a los padres de que los niños tienen una dificultad y que necesitan atención. Bueno, ¿quién más? Ajá. Respecto a los medicamentos, ¿causan algún tipo de infección? ¿Causan algún otro tipo de...? ¿Tienen alguna contraindicación? Los medicamentos, bueno... ¿Cuáles son los más? Cada medicamento es distinto, pero los que más se usan, que son los estimulantes como Tradea, Concerta, Ritalin, son medicamentos que pueden dar algunos efectos secundarios al inicio. Prácticamente nunca es sedación y que esos efectos secundarios pueden ser dolor de cabeza los primeros días, disminución del apetito o insomnio. Pero generalmente muchos niños los toleran y se presentan nada más al inicio. Lo de la pérdida del apetito es algo curioso porque a veces pareciera que es un efecto secundario que se mantiene, pero en realidad muchos niños con TDAH son comedores compulsivos. Como no meten el freno, comen mucho. Entonces, en realidad lo que pasa con el medicamento es que les normaliza el apetito. De manera que esta baja del apetito no lo veríamos como un efecto secundario, sino como un efecto terapéutico. Generalmente estos medicamentos que yo les presenté son medicamentos inocuos, que no requieren así una monitorización muy estrecha, no se requiere pedir un examen de sangre antes ni durante el tratamiento, porque no hay este potencial de dañar el hígado o los riñones. Se pueden tomar por mucho tiempo y muchos de ellos son de venta libre. Los que son controlados es por situaciones políticas. Por ejemplo, de los últimos que les mencioné, el Wellbutrin, ese aquí es de venta libre y en Estados Unidos es controlado. Es decir, en realidad eso habla más bien de una decisión política que de un potencial que pudiera tener ese fármaco para ser peligroso. Pero por supuesto que no usamos medicamentos peligrosos en los niños, por ejemplo, que les puedan generar una adicción, porque eso es un dilema ético, ¿no? Darle a un niño un medicamento peligroso habría que someterlo a un comité de ética. Bueno, ¿tienen más preguntas? Bueno, yo primero, ¿verdad? Yo tengo el caso de un niño que, aparte de todas las características que usted me dio, se pelea constantemente con sus compañeros. Entonces, estarlos insultando, estarlos peleando, no les tiene paciencia, todo el tiempo los está agrediendo. Ajá. Yo de verdad, ya no sé ni cómo hacerle con él. O sea, le hablo bien, le digo, Cristian, mira, le ayudo a hacer todo lo que se puso, de verdad, todo lo que. Pero aparte de todo eso, o sea, mi problema es que es agresivo con sus compañeros. O sea, aparte de todo eso. O sea, hay que... ¿Está bajo tratamiento el niño? Según sí. Me dijo ¿Según sí? Sí, a veces sí, me lleva la receta y todo. Ajá. Pero según ya le dieron en el civil las citas cada 6 meses, y dieron una historia. Dice que le daban 2 pastillas, pero que una lo atontaba, me enseña. Entonces el psiquiatra me dijo que ya no le diera esa, ya nada más le da una. Creo que es el Ritalin. Ajá. Pero la verdad es que yo no veo un cambio o una mejora en el alumno. Bueno, porque aquí sí es importante que los médicos y los padres se den cuenta que lo que el maestro ve en el aula, eso puede dar la pauta para saber si un medicamento o un tratamiento está fracasando o está siendo de ayuda. Ahí sí sería importante incluso poner por escrito que la visión de la escuela es que el tratamiento está fracasando, o hacerle llegar eso al médico, porque al médico también le interesa cómo está funcionando el niño en la escuela, y
Porque puede ser que hay niños que se portan bien en el consultorio y el ratito que están ahí, el médico puede decir, no, pues lo vamos a dar de alta, ¿no? Pero ya en un contexto escolar, con otros estímulos, con otros niños, ahí se hace más evidente la disfunción. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer un vínculo con el médico y que el médico sepa que el tratamiento está fracasando. Y mientras el tratamiento esté fracasando, no hay mucho que hacer desde tu posición como maestra, sino a lo mejor hacer algunos arreglos para que la conducta del niño no sea tan problemática hacia otros. Pero obviamente un niño que está descontrolado, pues va a generar dificultades. Pero ¿qué hacer para detener la agresividad con los demás? Porque a mí me pasa eso, de que pasa mientras sus cosas o pasean. Lo que tienen que hacer, lo que pasa es que controlar la agresividad en una escuela, bueno, no es un hospital psiquiátrico. Aquí yo sí les digo cómo controlamos la agresividad, ¿no? Entonces podemos dar un curso, y nos vamos ahorita aquí a urgencias y les digo cómo controlamos la agresividad. Pero controlar la agresividad de un niño en una escuela es muy complicado porque la escuela no está preparada o su contexto no es controlar la agresividad de los niños. Es decir, la escuela es para educar, no para controlar la agresividad. Entonces también es un poco como salirse de las funciones, que también es esa parte, ¿no? Yo entiendo la postura de ustedes, yo soy maestro, yo sé enseñar, no sé controlar la agresividad de niños. Y más cuando esa agresividad depende de una condición psiquiátrica y que tiene que mejorar con un tratamiento que no está siendo exitoso, no se está llevando, pues realmente está fuera de sus manos. Yo creo que ahí lo que se tendría que hacer es una junta entre maestros y papás y que los papás tomen las riendas, porque a veces parece que los más preocupados son los maestros y los papás se cruzan de brazos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Igual su maestra de primaria, ahorita estoy atendiendo un grupo de primer año donde llega una mamá y me dice, mi hijo tiene atención dispersa. Yo quiero pensar que la atención dispersa, no sé si es lo mismo que el TDAH o tiene sintomatologías. Digamos, en las clasificaciones ese término no existe, es un término más bien popular, pero puede ser TDAH. Entonces, viendo todos los rasgos de las características de los niños con TDAH, así, la totalidad de las características. Entonces la señora me pide a mí, me dice, no, pero ya está yendo al psicólogo. Y la señora me pide a mí un informe de cómo se comporta en la escuela para llevárselo a la psicóloga. Entonces, mi pregunta es, yo no creo que sea a lo mejor lo más viable darle un informe si la señora sabe lo que tiene el niño, cómo se comporta el niño. Y más porque yo no soy psicóloga y la psicóloga yo creo que le puede dar mejor un informe que yo. Mi pregunta es si esa institución grande yo la podría recomendar a la señora porque no recibe ningún tipo de tratamiento médico ni nada, para que la señora abra su panorama al tratar al niño pues en su problema, porque en realidad yo puedo hacer cosas de actividades específicas para el niño, pero eso no le va a ayudar a que, como usted ya lo mencionó, a que funcione mejor su cerebro. Y si es un problema, porque la verdad a mí yo he soñado hasta que le saca los ojos a un niño, de tanto que es una impulsividad que él no mide sus límites para nada. La pregunta es esa, ¿yo puedo o sería buena opción recomendarle a esta madre de familia que reciba atención de una institución psiquiátrica más que una vez, más que la que ya está recibiendo como la psicológica? Sí, porque el TDAH no es un problema psicológico, es decir, la manera en cómo se genera, por eso yo les pongo aquí las neuronas y la dopamina, no tiene que ver con un problema psicológico que se resuelva desde la psicología. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo yo le puedo decir a la señora, le recomiendo nada más que vaya a Salme o le tengo que dar algo por escrito para que la señora busque, no, si no en Salme, otro lugar? Bueno, algo que vemos muy frecuente es que todo es con la mamá y nunca involucran al papá. Entonces yo creo que también habría que tener una visión de igualdad de género. Es decir, pudiera ser que a lo mejor uno cree que la mamá va a estar más sensibilizada a preocuparse por el niño, pero pudiera ser que a lo mejor esa mamá tiene TDAH también y dentro de... Porque cuando hablé primero con él, y el señor dice que no puedo hacer que el niño, desde el primer día de clases, no puedo hacer que el niño se concentre en una actividad así esa. Se rió de todo lo que le dije. Parecía que no me estaba comprendiendo lo que yo le estaba diciendo, entonces mejor opté por hablar con la mamá. Okay. Entonces, aquí lo que sí ves, convocar a ambos padres
y ver a quién le hace más clic la información y darles material, recomendarles un video, o aplicarles una escala como la que yo les recomendé para que ellos vean que no es invento de la maestra, sino que se está utilizando información estandarizada y que ellos empiecen a sensibilizarse de que el niño tiene algún problema. Y si no es suficiente, pues tratar de formar una red con otros miembros de la familia, la abuelita, el tío, el primo, mandarlos llamar y que ellos opinen qué creen que pasa con ese niño, porque si el niño realmente está afectado, por supuesto que no sería normal que nada más la maestra esté preocupada. Ese niño tiene que estar teniendo problemas en otros ámbitos y tiene que haber otros adultos que les prenda un foquito rojo. Entonces hay que convocarlos para que por unanimidad digan, no, vamos a buscar ayuda para este niño. Porque en mi experiencia, cuando los adultos que están preocupados por el desarrollo de un niño se reúnen, platican y tratan de hacer algo para ayudarle, generalmente los resultados son positivos. Pero a veces nada más se trabaja con un progenitor, y a veces es el progenitor que menos caso nos va a hacer y necesitamos citar a otros miembros de la familia. Entonces, ampliarse con otras personas, ¿sí? Bueno. Pues, bueno, es que hay muchas, alzan la mano al mismo tiempo. Yo tengo Ajá. actualmente quinto grado y también tengo un niño diagnosticado ya, pero mi duda es el medicamento. La mamá comentaba que se lo daba una hora antes de entrar a la escuela. Por cosas de la escuela se le pidió que se lo dieran en la dirección a la entrada de la escuela. Y entonces yo paso una hora y media o más a veces batallando con el niño, lo que no puedo, o sea, ya no sé ni qué hacer, ni pararme de cabeza, no me hace caso, nada, o sea, es agresivo igual. Mi pregunta es, ¿se le tiene que dar el medicamento en su casa o es lo correcto emplearlo en la escuela y esperar yo a que le haga efecto y en ese tiempo pues yo ¿qué hago? Bueno, yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que, es decir, el medicamento se toma y hay un periodo de tiempo en lo que hace efecto, de ahí dependiendo del medicamento. Algunos tardan más, otros menos, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que será conveniente que cuando el niño entra a la escuela ya esté con el efecto, ¿no? No que entre y se la tome ahí y todavía haya que esperar a que le dé efecto. Sí. Solamente recomendamos que se dé el medicamento en la escuela cuando se pierde el efecto. Es decir, por ejemplo, digamos, un niño entra a las 8 y la mamá le da a las 7:30 su pastilla de Tradea, entra a las 8 con efecto, a las 11, 11:30 el niño se empieza a acelerar. Ahí sí podemos recomendar un refuerzo de dosis. El problema era ese, que el niño ya después del recreo ya estaba así insoportable igual y antes se lo llevaban, pero ahora ya no hay recomendaciones de un equipo de USAER, psicológico, que diga que el niño se tiene que retirar antes. Entonces está toda la jornada del día, pero llegaba un momento en el que ya ni él se soportaba y se lo llevaban. Ahora que está completamente, sí me cuesta trabajo las primeras horas del día, se calma, pero esas agresiones, como de que pasa y jala el cabello, quita cosas, eso no se le puede calmar, aunque él haga su trabajo. Y al grupo. ¿Cómo? O sea, ya la conflictúa a ella esa hora y media y al grupo. Bueno, aquí sería recomendable, por eso hablo yo de los medicamentos de liberación prolongada, porque a muchos niños les pasa eso, y a veces yo creo que se lo están dando más tarde para estirar el efecto, pero aquí habría que platicar con el papá o preguntarle al médico para que se le dé un medicamento que dure más tiempo, porque lo ideal es que el medicamento dure todo el día, que no haya esas como fluctuaciones de que las primeras horas estuvo mal, luego ya controlado y luego mal otra vez. Eso no es conveniente. Bueno, a ver. ¿El TDAH puede ser progresivo? Es decir, si no se da tratamiento al tiempo como la adicción o serotonina, ¿puede ir aumentando? Generalmente se va complicando con otras cosas, es decir, con problemas de autoestima, con depresión, con ansiedad. Pero lo químico también. No, de hecho más bien podría ir mejorando por el mismo desarrollo. Puede ser que el niño aprenda a concentrarse o a controlar más sus impulsos. Pero pudiera ser que lo que va quedando, lo que no está siendo tratado, le lleve a no medir riesgos y que a lo mejor en la adolescencia se involucre en actividades de riesgo, en consumo de sustancias. De hecho, eso es lo que frecuentemente se ve. Cuando un niño con TDAH no recibe tratamiento, ese niño tiene más riesgo de consumir drogas en la adolescencia. Por ejemplo, esta otra pregunta, ¿en el nivel secundaria puede empezar a tomar el medicamento Sí. si nunca lo ha tomado? Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde para tomar medicamentos. Si es un abuelito de 80 años con TDAH, le sirve. Sí, funciona. Ajá. Sí. Pero
para ser muy concreto con mi pregunta, las recomendaciones que nos ha expuesto aquí es, por ejemplo, lo que el maestro debe de hacer, o que deberíamos de hacer con el niño. Pero, por ejemplo, yo he observado que esa frontera entre lo normal y lo anormal, o sea, no es fácil de ver, o sea, no es fácil de percibir. Ya lo habíamos dicho, el padre no lo puede ver porque la mamá generalmente siempre dice mi suegra que el papá así era cuando estaba niño, entonces lo ve como normal, o sea, la familia del niño con TDAH lo ve normal, pero todos los demás lo vemos como que no es normal, y las recomendaciones van centradas hacia el maestro, pero ¿cuáles recomendaciones podrían ser para el grupo, sus compañeritos con los cuales convive, y que el maestro pudiera fomentar como un ambiente en el que el niño se pueda sentir integrado y podamos evitar incluso la agresividad, porque a lo mejor el niño responde a los estímulos de los demás niños, y ya le hizo, el otro no le perdona, y no es tolerante, los demás niños no son tolerantes también, y generamos un problema totalmente distinto al TDAH, que es la violencia, la agresividad. Y yo no creo que esté aunado al síndrome, al trastorno. Bueno, digamos, entiendo que la meta podría ser que en un salón de clases el ambiente o la atmósfera sea como menos tensa o más favorecedora para un niño con TDAH. Yo creo que como en un grupo cada niño va a contribuir con su parte, será muy difícil encontrar una fórmula que pudiéramos aplicar a todos los grupos. De hecho, yo contestando la pregunta desde mi profesión, pues yo diría, pues hacer terapia de grupo con el grupo, ¿no? Que vaya un terapeuta de grupo y haga una terapia de grupo con el grupo. Eso es lo que yo contesto desde mi trinchera, pero a lo mejor desde el lado de la educación alguien podría tener alguna estrategia, pero creo que cada grupo, por estar formado de cabezas y emociones distintas, debe tener su propia fórmula para que funcione mejor, porque si hay niños muy poco tolerantes y si otros lo provocaron, pues ya explotó, y a veces vemos que el niño con TDAH, si no lo molestan o no lo provocan, se porta bien, ¿no? Pero resulta que está con otros niños que son un poco molestones o hay algo de bullying, y entonces eso puede generar conductas explosivas, y a veces puede ser difícil controlar eso. Yo creo que hacer eso sí requiere la asertividad que tiene un terapeuta de grupo, que a veces eso está también lejos de las manos del profesor, porque son muchas personas en donde uno trata de incidir o de controlarlas. Entonces, no sé qué se pudiera hacer. Sí, porque la presión que sentimos más los maestros a veces no es tanto ni del padre ni de los niños, a veces son los papás de los demás niños. Corre ese niño, ya no lo aguantamos, vaya, manda a otra escuela, o sea, y se van hasta derechos humanos, yo no sé ni para qué, pero y hay una gran presión. O sea, ¿qué hacer para reducir la atención a los padres de familia, a los niños, a todos, y que este niño se integre? Yo creo que entonces más bien hacer una terapia de grupo, pero con los papás, ¿no? Es decir, que los otros padres no le reclamen al maestro, le reclamen a los otros papás, a ver si los papás hacen conciencia de que tienen que llevar al niño al tratamiento, porque yo estoy de la postura de que por muy mal que esté un niño, pues asumo que ese niño puede mejorar y que las cosas pueden marchar mejor, y hay que mover los recursos que estén al alcance de todos para que ese niño progrese, que a veces no se está haciendo eso. Ahora, si piensan que los padres son negligentes, pues repórtenlo a Consejo de Familia y que el Consejo de Familia tome cartas en el asunto. ¿Desde qué edad se puede diagnosticar? Desde cualquier edad. ¿2, 3 años? Sí. Sí, desde cualquier edad. Que a veces los niños antes de empezar a caminar ya se ve que traen el TDAH, o antes de nacer ya se mueven mucho en la matriz de la mamá. Sí, el diagnóstico se puede hacer a cualquier edad y el tratamiento también se puede dar a cualquier edad. Otra pregunta, en cuanto a las citas a examen, yo soy trabajadora social de educación especial, entonces seguido derivo a mamás, pero tenemos casos de niños donde tenemos pues, más de un año y no hemos tenido un diagnóstico, no sé ahorita cómo se esté manejando o qué se puede hacer para agilizar las citas. Generalmente cuando un paciente viene, si viene muy temprano ese día se le ve. Sí, por supuesto. Sí, ese día se le atiende. Si vienen temprano, sí, si llegan ahorita a esta hora, no. Perdón, no, eso no es cierto. No son tan alargadas. Sí. A ver, bueno. ¿Cuáles son las causas de esta condición neurológica? ¿Cuáles son las causas? Son múltiples y variadas, a veces es genética, ya
lo heredó de mamá o papá, o a veces alguna infección en el embarazo que a lo mejor la mamá ni sintió ni vivió, o a veces se enredó el cordón umbilical del niño en el cuello en el embarazo y nadie se enteró, o a veces algún problema en el parto, ¿no? Que fue un trabajo de parto prolongado, o que el niño no respiró al nacer. Cualquier cosa que pueda dañar el cerebro de un niño puede darte TDAH. Que a veces en el embarazo o en el parto hay situaciones que pueden limitar el aporte de oxígeno al cerebro y dañar algunas áreas, que no se dañan tanto como para ver un problema neurológico en el recién nacido, pero ya conforme van entrando a la escuela, sí se deja ver que ese cerebro no está trabajando al 100% en algunas cosas. ¿Con qué otras patologías es comórbida esta condición? Muchas veces con autismo y con retraso mental, que son otros problemas del neurodesarrollo, o con otras patologías más neurológicas como epilepsia, parálisis cerebral infantil. ¿Con psiquiátricas también? Sí, con psiquiátricas también, sí. Tengo un alumno, yo trabajo en secundaria, y tengo un alumno que otros compañeros me dicen que les pusieron un trabajo de sopa de letras. Yo les imparto la asignatura de geografía. Le llevé sopa de letras, le llevé para colorear y todo, y el niño me recibe el material, lo pone en su mesa, observa el pizarrón, y los 50 minutos de la clase se queda mirando el pizarrón. Y yo voy y le digo, Arturo, ¿qué hay que hacer, Arturo? Y ya se me queda viendo, y me dice. Entonces fueron los papás, y yo le dije, señora, yo noto que Arturo necesita una ayuda, necesito que lo lleve a que lo revise, no sé qué. No, es que desde la primaria no ha hecho nada, yo ya le dije que si no estudia lo voy a sacar y que lo voy a meter a trabajar. Dije, señora, ese no es el punto, lo que necesito es que lo ayudemos a él juntas. No, otra queja que me den y me lo voy a llevar. Lo que yo quisiera saber es cómo puedo ayudar a ese Arturo sin involucrar tanto a la familia, porque la familia es de que me lo llevo y ya que trabaje, porque yo no lo voy a tener. Adoptándolo. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, siguiente pregunta. Sí, adoptándolo. Es la única manera de ayudar a un niño sin involucrar a la familia. Yo también como psiquiatra, yo no puedo ayudar a un niño si no involucro a la familia, más que adoptándolo, llevándomelo a mi casa. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Estos niños llegan a presentar problemas en un área específica de aprendizaje? Sí, pudieran tener problemas para la lectura, la escritura, el cálculo, pero no siempre. Cada niño con TDAH es distinto. Hay niños que se retrasan mucho en aprender a leer o que tienen la letra muy, muy fea o les falla mucho el cálculo, no se saben las tablas de multiplicar o se las aprenden un día y al día siguiente ya no se las saben. Pero hay otros que son muy inteligentes y que sí aprenden, pero simplemente son muy inquietos y a veces eso hace que les vaya mal. Lo que pasa es que, bueno, hay un niño que presenta, ya tiene 4 grados cruzados a nivel primario y continúa sin la escritura, pero en matemáticas he estado viendo que como que sí avanza, entonces por ahí va mi pregunta. ¿Puede ser que son variables? Los niños con TDAH lo que uno ve es una mezcla de cosas, tanto déficits como recursos. Y uno ve la mezcla, porque también son niños que tienen habilidades para muchas otras cosas. No todo es malo en el niño o no todos son fallas. Entonces uno ve esa mezcla y a veces uno ve que a un niño sin tratamiento pueden ser hábiles en ciertas áreas del aprendizaje. Pero ahí sí la gama es muy, muy amplia y variada. Y la mayoría de los niños que tienen problemas en el aprendizaje, cuando se les da tratamiento, mejoran. De hecho, los padres reconocen que a veces con 2-3 días de tratamiento mejora la letra de los niños. ¿Existen medicamentos de TDAH y de Asperger? Porque, bueno, hay muchas características muy similares, ¿no? ¿O es totalmente diferente? En realidad no hay un medicamento para el síndrome de Asperger. Pero si tiene síndrome de Asperger y TDAH, le puede ayudar. Sí, porque a veces los niños con Asperger no meten el freno, son muy distraídos y estos medicamentos les puede ayudar. De hecho, muchos niños con Asperger tienen TDAH. Yo diría que la mayoría. Ajá. Sí. Sí, muchos niños con Asperger y que tienen problemas, yo más bien me atrevería a decir que es Asperger y TDAH.
y que puedes medicar el TDAH y ya es un niño Asperger con menos problemas. No todo es por el Asperger. Doctor, yo dos preguntas sencillas. Uno, ¿dónde lo podemos ubicar de manera particular? Bueno, pueden entrar, mi página de internet, paidopsiquiatra.com. Ahí vienen los datos. Yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro. También si ustedes entran a paidopsiquiatra.com y ponen diagonal Salme, ahí aparece información de cómo, miren, aquí está, paidopsiquiatra.com. Si entran a esta página, ahí vienen datos de cómo me pueden localizar a nivel particular. Pero si ustedes teclean paidopsiquiatra.com, le ponen una diagonal y escriben Salme con minúsculas, SALME, ahí dice cómo pueden localizarme aquí en una institución pública. Igual ¿sí? también les pudiera pasar la información sobre el médico. Hay muchos lugares donde hay paidopsiquiatras, O sea, tenemos paidopsiquiatras aquí en Salme, hay en el Hospital Civil, está ahí en el CRI del Teletón, ¿en qué otra institución hay? En el IMSS, en el ISSSTE, hay paidopsiquiatras. Estamos haciendo los enlaces para diversas instituciones y lograr, aparte de todo, facilitarle a los papás que entre directo al niño y dos, lo económico, para que ya no nos pongan pretexto de que no me alcanza, no puedo, no va. Estamos tocando como el doctor que está en el Puerta de Hierro, nos está ayudando en Salme. Él ha sido uno de los primeros que nos abrió la puerta y sus brazos porque nos ha ayudado muchísimo. Y queremos llegar con otros médicos igual que usaron la puerta y nos porque aparte del medicamento, es la terapia, es la actividad física, es el no sé qué, entonces sí estamos buscando el apoyo económico por medio de la asociación. ¿Cómo se llama la asociación? La asociación se llama JAB, J-A-B. Aquí tengo tarjetas, por si quieren, la página y todo. Y igual que nos digan, porque también estamos ubicando por zona geográfica, dónde vive cada quien para ver a dónde podemos destinar a los niños. Y la otra pregunta, doctor, ¿el DHA también es un buen alimento para el cerebro? Yo digo que no hay suficiente evidencia. O al menos la mejoría que se pudiera ver no es como lo dan este tipo de medicamentos. Bueno, primero agradecerle. Yo en lo personal pensaba que había algún estudio a nivel neuronal que te daba el indicador de que el niño tenía TDAH. Ajá, no. Y ya nos explicó que no. He tenido unas experiencias con niños que son atendidos, medicados muy atinadamente y el niño cambia. Y su aprovechamiento académico es mucho mejor. Pero ¿de qué depende de que el medicamento o el tratamiento sea atinado o no? ¿Es ensayo-error? Porque hay niños que los medican y su conducta sigue. No, porque es una intervención que tiene que ver con el quehacer médico. La medicina no es ensayo y error. La medicina tiene que ver con los conocimientos del médico y su experiencia para atender a un paciente. Entonces depende de que en algunos niños la respuesta es muy positiva y en otros no hay mejoría. Pueden ser dos cosas. Una, un mal tratamiento. O dos, un problema muy grave que no responde, porque también pudiera existir eso, pero no hay ensayo y error. Como si la sinapsis estuviera afectada muy gravemente. Sí, como yo les decía el ejemplo de que te puedes tener una gripa muy fuerte y a lo mejor te tomas un antigripal y no te hace ni cosquillas, ¿no? O tener una gripa muy leve y no tomas nada y andas bien. Puede haber casos de TDAH muy grave que no respondan a algunos medicamentos, porque yo les he puesto varios medicamentos porque a veces el niño no responde al primero, ni al segundo, ni al tercero. Pero a veces pasa que dan un medicamento y sí responden, pero la dosis no es la más adecuada, entonces no hay buena mejoría. Pero yo me atrevo a pensar que la mayoría de los niños, digamos el 80%, 85%, podrían mejorar mucho con un buen tratamiento. Y los cambios son dramáticos. Es decir, de ser un niño sin el tratamiento, ser otro niño con el tratamiento. Pasa desapercibido. Ajá. Bueno, otra pregunta. También comentaba que no nada más es el medicamento, sino las terapias, la actividad física y toda una serie de cosas. Sí, claro, por eso es que la idea es que se acerquen a los profesionales para que el médico diseñe un plan de tratamiento para poder ayudar a ese niño. Sí, claro, puede haber muchas cosas implicadas en el fracaso de un tratamiento, ¿sí? A ver, bueno, acá. Doctor, mencionaba en su conferencia que, por ejemplo, el ajedrez es positivo como parte del tratamiento. No dije que era positivo como parte del tratamiento. Vamos, un tipo de terapia, ¿no? No dije eso. O algo así. No dije eso. No dije eso. No.
No, nunca dije eso. Podían tener habilidades para... Dije que les podía gustar el ajedrez y que... O sea, que a pesar de ser una actividad que necesitaba retención, que podían ser buenos en ese tipo de actividades. Bueno, la pregunta específica es si en un grupo, cualquier grupo, la música también les podría ayudar a tener un cierto beneficio. No ha habido investigación en cuanto a eso. Es decir, suena interesante, es una buena propuesta, pero así que tengamos investigación, que digan, a ver, estos niños con TDAH les pusieron música y mejoraron y ni se usó medicamento, no tenemos evidencia de eso. Hay algunas cosas que pueden ayudar, pero a veces la ayuda no es tan sustancial como para que eso sea todo el tratamiento. Por eso es que creo que la medicación sí es algo importante porque es un problema neurobiológico y otras cosas pueden ser recursos para ese niño. Pudiera ser que a lo mejor no se pueda generalizar, que haya niños que ciertos estímulos musicales les puedan ayudar y otros niños con TDAH que no, que hasta les puedan perjudicar. Hay incluso reportes de que personas con epilepsia con cierto tipo de música pueden convulsionar. O sea, hasta cierto punto la música puede ser hasta perjudicial, ¿no? O puede ser también de beneficio. A ver. A los niños con TDA que son atendidos desde muy temprana edad, en algún momento dentro de su etapa de infancia o de adolescencia, se le puede decir, ya está dado de alta totalmente. Sí, claro, sí, por supuesto. Porque tengo cuarto de primaria y una madre de familia me dice, es que mi hijo ya lo dieron de alta. Le digo, señora, pero yo aquí veo retroceso. No, pero es que ya no lo voy a llevar porque ya me dijeron que así está bien. Bueno, digamos, sí se puede dar de alta, pero no es de que yo como médico te doy de alta y te cierro la puerta. No, yo cuando los doy de alta digo, es alta con cita abierta, cualquier cosa me avisan y cancelamos el alta y nos volvemos a ver. Porque sí puede hacer que los niños mejoren mucho, se da el alta y van más o menos bien y luego a veces están bajo más exigencia académica o hay otros problemas y entonces pueden tener una recaída y se requiere hacer una nueva intervención. Entonces aquí habría que hacer la recomendación de regresar, de cancelar el alta, por supuesto, como cualquier problema médico, ¿sí? Ajá. Yo nada más, aquí como comentó Velázquez, puede cursar también con algunas condiciones del niño, como si tiene discapacidad intelectual, también se puede presentar el TDAH con otra condición. Sí, claro, sí, porque una cosa no lo vacuna contra la otra. Muchos niños con discapacidad intelectual tienen TDAH. Sí, claro, por supuesto. Puede venir en paquete. A ver, allá atrás. Bueno, buen día. Yo no soy maestra de educación básica, pero trato niños desde primaria, preescolar y colegio. Soy de artes marciales. Y me mandan a varios niños con este detalle. Y me dicen, no, es que me dicen que aquí lo tengo y que se va a mejorar, pero ellos quieren que en un mes se lo tenga. O no, es que les puede ayudar, como estaban mencionando sí. La música, a lo mejor les puede ayudar, pero yo no se lo puedo tener en un mes ni en días. Ya sí, porque me dicen, no, es que sigue igual mi hijo, y es que sigue igual mi hijo, y me recomendó la maestra que lo trajera. Dice uno, no, pues no se puede. Ahí, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo pudiera hacer eso de que pues sí exigen ya de que es que el maestro dijo que sí podía y yo lo quiero ya que esté bien? No, pues no vender esa postura, es decir, pues usted como maestra decir esto no es para el TDAH, es decir, lo que usted está ofreciendo como prestador de un servicio no son tratamientos para el TDAH, ¿o sí? No, pero llegan diciéndome así, que es lo que les digo, debes de tener un tratamiento. Ajá, entonces dígale, haga favor de pasar con el psiquiatra que está aquí al lado, ¿no? O con el neurólogo, aquí vienen a aprender un deporte. Sí, porque el punto es de que sí me han llegado muchos diciéndome, bueno, últimamente sí han llegado muchos niños con el TDAH. Yo creo que son modas que se van dando, también pasa con la natación, de que la natación es lo mejor para el TDAH, entonces muchos maestros de natación, oye, que el niño no mejora, y me dijeron que la natación, no, pero eso no es el tratamiento. Si le gusta, puede avanzar. Si no le gusta, mejor busca otro deporte. No, porque fíjate, es curioso, cuando los niños toman el tratamiento, les va mejor en los deportes, porque se concentran más y tienen mejor coordinación.
A veces uno diría que es al revés, el deporte va a ayudar al niño con TDAH. A veces el tratamiento farmacológico también ayuda al desempeño deportivo, porque le hacen más caso al instructor, están más atentos, coordinan mejor, piensan más sus movimientos. Entonces, no venderlo así o declarar que la cosa no es así. Sí, porque si llegan y si yo sí les digo, pero es que me dijeron que sí ayuda, que sí sirve. Pues diga que no es cierto, es mentira. Pues sí. Ajá. A ver. Pero como vamos de tiempo, ¿Por qué? ¿Sí? Yo nada más quiero saber cómo les digo a los papás, o sea, cuando los canalizo a que les hagan un estudio, ¿cuál es el término o lo correcto para decirles, vayan, que le hagan que... Una evaluación psiquiátrica. También puede ser una evaluación neurológica. También los neurólogos pediatras tratan estas condiciones y la ventaja que ellos tienen es que están libres un poco del estigma de lo psiquiátrico. Bueno, ¿cuántas preguntas más? ¿Cuántas damos? Lo que tú digas, Paula. Porque si no se nos van a dar las 10 de la noche aquí, Ajá. Con relación a cuando un niño ya viene aquí, que ya le dieron su primer consulta, ¿cada cuándo lo están citando o cada cuándo tiene que estar viniendo? Es muy variable. Hay niños que lo puedes citar muy pronto o muy espaciado. De hecho, a veces eso es una negociación con la familia. Si la familia viene de muy lejos y yo les digo, a ver, yo entiendo que no viven a la vuelta de la esquina, ¿cuándo quieren venir? No, pues en un mes. ¿Ok? También depende de con qué médico le tocó y cómo está la agenda de ese médico. Si ese médico tiene la agenda muy saturada y el niño requiere una cita próxima, pues a ella no le convino mucho. Si la agenda está relativamente flexible o no está tan saturada y el niño requiere una cita temprana, pues al niño le fue bien. Entonces sería que cuando necesite otra vez su receta, ¿no? ¿Cómo? Generalmente lo que hace el médico es que cita al niño en una siguiente consulta y le da suficiente medicamento o recetas para cubrir ese tiempo. Sí, ajá. Bueno, ¿cuántas preguntas más damos? ¿Una? ¿Dos? Sí, porque tenemos que cerrar, ¿no? Porque si no se nos va a dar la medianoche aquí por cuestiones de organización. No, tú cierras. Bueno, pues agradecerles muchísimo de todo corazón como mamá, que ustedes como maestros se preocupen por prepararse y venir. Eso es algo valiosísimo que yo no encontré en lo que pasó mi hijo hasta que no hallé a la maestra Rita, que fue la que me quiso apoyar en esta travesía, que hasta que llega con ella mi hijo es que avanza. Entonces, hasta que encontré una maestra comprometida fue que mi hijo pudo avanzar. Entonces, para mí es algo maravilloso que ustedes como maestros quieran venir a prepararse para que estos niños les sea un poco más fácil. Y definitivamente decirles que como papás tenemos que estar involucrados. Es imposible que ayudes a tu alumno si los papás no estamos involucrados. Si a nosotros no nos interesan nuestros hijos, entonces aquí. Entonces, la primera, les pido la disculpa porque la verdad es que no esperamos tener tanto éxito, gracias al apoyo de los maestros de mis hijos, también la maestra. Muchas gracias, directora de kinder de mi hija, me hizo el favor de difundirlo. Les agradezco, no esperaba este éxito porque en realidad es lo primero que hacemos, pero este va a ser el primero de muchos. Tenemos que comprometer al doctor que nos siga apoyando. Les sugiero, por favor, igual si no alcanzamos ya, que me escriban sobre los temas que quieren saber y seguir los cursos, seguir con la sinergia entre todos. También que nos deriven papás, también va a haber capacitación para papás porque necesitamos un instructivo. Para llegar a las escuelas. Es muy complicado. Vamos a ir a las escuelas a dar capacitación y en todo lo que podamos servirle a nosotros, que nos puedan decir, oye, también esto hace falta, esto hace falta, claro, al TDAH nada más, te hace falta un montón de cosas, pero pues por lo menos en poner nuestro granito con estos niños, que además son muchísimos, desgraciadamente, todavía falta mucha información y creo que pues empezando pasito a pasito, no es posible que sean tantos niños y no exista ninguna asociación, algo que nos diga cómo hacerlo. Es puro picar piedra, que fue lo que a mí me pasó. Lo lleva a un lado, corría con el otro y el otro. Entonces le decía, ya no nos falta embarrarlo de manteca y subirlo a la azotea que se derecha. Ya no sabía qué hacer, de verdad. Entonces yo quiero que los papás y los que sigan, este tema sea un tema informado y que sea lo más, dentro de lo difícil que es tratar a niños con derecho, lo más fácil que se pueda hacer. Entonces muchísimas gracias por tomarse el tiempo para... Bueno, miren, esta charla está siendo transmitida en vivo a través de redes sociales
La página de Facebook que lo está transmitiendo en vivo es la de AMPI Jalisco, que es la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil en Jalisco. Si ustedes entran a Facebook, simplemente pongan AMPI Jalisco y ahí van a ver el video. Ahí pueden hacer comentarios y yo administro este sitio junto con otros médicos y yo les puedo contestar. También el video está siendo compartido en mi propio Facebook, que es Dr. Mauricio Leija, y en el Facebook de Hablemos del TDAH. En estos 3 Facebook pueden encontrar el video que se está transmitiendo, pueden comentar y yo contesto los comentarios, o me pueden contactar a través de esas redes sociales, porque aunque Salme nos prestó el espacio, yo estoy dando esta charla a nombre de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, que está trabajando en colaboración con Coloreando tu Vida. Y otra cosa, les prometo que para el otro vamos a encontrar mucho más grande. Les digo, no sabíamos que íbamos a tener esta respuesta, muchas gracias. Y para la otra les prometo que va a ser más cómodo y tú hasta llevar galletas. Bueno.